La ley de amnistía es una especie de norma penal retroactiva. Y esto es muy importante, esto es un aspecto fundamental. ¿Qué quiere decir que es una norma penal retroactiva? Lo que están diciendo los partidarios de la medida, en el sentido de que en el mismo momento en que se publique en el BOE, puede volver el expresidente de la... ¿Por qué? Porque al ser una norma penal retroactiva, no hay quien la toque. Es el caso del sí es sí. Es el mismo caso. Es decir, la ley del sí es errónea, entra en vigor y no tiene remedio, porque desde el mismo momento en que entre en vigor se aplica hacia atrás. Entonces, ¿cuál es el argumento? Que ellos aplican el argumento de la ley de amnistía diciendo esto es una especie de norma penal retroactiva más favorable, porque elimina mi responsabilidad penal. Ahí hay un problema muy curioso, muy técnico, entre el proceso de entrada en vigor, por un lado, y el proceso de suspensión. Porque incluso la suspensión de la ley, esto es un aspecto muy importante, podría llegar tarde, en el sentido de que el efecto de la ley se hubiera producido con la entrada en vigor, que es un poco lo que está sosteniendo el equipo jurídico de Puigdemont, que la ley entra en vigor inmediatamente y que como norma penal más favorable los recursos no pueden influir o afectarla. Si el mismo día de la publicación de la ley se presenta el recurso y se suspende, la norma penal más favorable ya no entraría en vigor, porque se ha suspendido antes. Si se pone a los 10 días, podrán alegar que es norma penal más favorable y haber entrado en vigor. Pero estas son cuestiones ya de un nivel de efecto del derecho en el tiempo muy sofisticado. Es decir, esto no es una cuestión que se pueda explicar porque incluso los expertos sobre este tema tienen muchas dudas. Lo que sí que está claro es que hay una duda razonable de que una medida suspensiva, si no se adopta tempranamente, no tenga efecto. ¿Esto que está pasando es lo más grave que ha visto? Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Yo creo que hay hitos jurídicos en el Congreso muy importantes. Hay un hito, que es la sentencia del caso de la expropiación de Rumasa, que dio lugar a un debate en pleno durísimo, y eso es una cuestión jurídica de primer orden. Otra cuestión jurídica de primer orden es la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Ahí se produjo un gran conflicto jurídico porque las Cortes tuvieron que aceptar un texto que pudieron modificar solo en parte, pero la de la amnistía excede a todos, porque el problema de la amnistía es el efecto permanente que tiene en el ordenamiento jurídico. Me explico, la amnistía no es una ley de aquí, ahora y me olvido. La amnistía cambia nuestro ordenamiento jurídico y lo cambia a nivel constitucional. De entrada porque la Constitución no prevé en ningún caso la amnistía. Primer problema que tiene la amnistía, en mi opinión, gravísimo. No hay una potestad de amnistiar. La hubo en la Segunda República y la hubo en alguna constitución anterior. Nosotros no tenemos potestad de amnistiar. Entonces, los organismos públicos no son como las personas privadas. Pueden comprar o no comprar un piso. El poder público ejerce una competencia, que es de ejercicio obligado. Si no tiene habilitación, no puede ejercer ninguna competencia. Aquí no hay ninguna potestad de amnistía. Hay muchos argumentos más, pero ese es el fundamental. Las Cortes estarían en una cosa que se llama ultra vires en el derecho inglés, fuera de sus límites. Al ser fuera de sus límites, pues es el primer obstáculo importante, pero vamos, sin ninguna duda, la importancia constitucional por sus efectos permanentes que tiene esto es muchísimo mayor que la de los otros problemas que he citado. Yo creo que si hay una violencia desatada por motivos políticos y con ánimo de atemorizar, que es la esencia del terrorismo, yo creo que claramente serían delitos de terrorismo. Es decir, el terrorismo no es más que la cualificación de un delito normal ordinario por la circunstancia de que produce un impacto en la opinión pública y miedo. Eso es el terrorismo, ni más ni menos. Es un delito cualificado por el alcance que tienen más personas que el dañado. Aparte que el dañado también tiene sus derechos. Porque claro, la amnistía siempre salva la responsabilidad civil, pero la amnistía tiene un grave problema con la víctima. La víctima es una pieza olvidada, la amnistía, porque hace nada, la víctima es objeto de un reconocimiento hace muy poco, sobre todo por el terrorismo. La víctima tenía que ocupar un lugar casi diría que vergonzante, tenía que irse de su sitio, tenía que cambiarse de lugar de domicilio y claro, todo esto eso es la esencia del terrorismo, es decir, crear un ambiente en que sea totalmente imposible convivir. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que los sucesos que hubo en Barcelona y en otros sitios
claramente no atendían solo a que voy a hacer daño a un guardia, atendían a crear una situación de terror y sobre todo, como se ha dicho, es que una modalidad del terrorismo es subvertir el orden constitucional. Esto es muy importante. Lo que ocurre desde 2017 es una subversión del orden constitucional, es lo que estamos viviendo.